Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Error de captura. Historia original de ciencia ficción, Crónicas Estelares. La nave de extracción biológica del colectivo Nurak surcaba los bordes del sector 9127, una región conocida entre las especies civilizadas por contener mundos caóticos, imposibles de clasificar, llenos de formas de vida indisciplinadas e impredecibles. En su bitácora clasificaban al planeta 3X9, llamado Tierra por sus habitantes, así, clase inferior. Contaminado. Potencialmente letal. Ignorante. Aún así, enviaron una misión de captura. Por curiosidad científica. Por rutina. Por arrogancia. La cápsula de extracción descendió a una región boscosa en el hemisferio norte, donde las coordenadas marcaban la presencia de un ejemplar humano joven, de sexo femenino, sin armamento, sola. Ideal para análisis. Cuando la escotilla se abrió y el campo de contención magnético se activó, esperaban que el espécimen gritara, huyera o intentara atacar. Pero ella solo dijo: una sauna futurista con luces azules. Pues vale, yo me apunto. Los tres operadores Nurak intercambiaron una señal mental. El análisis preliminar indicaba que la humana estaba estable mentalmente, pero algo en su actitud no cuadraba. Fue llevada a bordo. No con grilletes, no con drogas de control. Solo entró caminando, descalza, silbando una melodía inidentificable. Una vez dentro, sentada en la cámara de aislamiento 7C, comenzó el verdadero caos. ¿Dónde está el menú?, preguntó, mirando alrededor. ¿O esto es solo de observación? Si al menos me ofrecieran una bebida fría, ya sería perfecto. El oficial de contención, Kael, la observaba desde el panel de vigilancia. Era uno de los más antiguos y disciplinados de su casta. Nunca había visto un ejemplar hablar tanto en tan poco tiempo. En sus archivos, los humanos eran criaturas emocionales, pero también capaces de autocontrol. Esta no. ¿Me están mirando? Hola, dijo ella, levantando la mano y sonriendo a la cámara. Mi nombre es Ariadna, tengo 22 años, estudio diseño gráfico y, por lo visto, ahora estoy en un maldito capítulo de Black Mirror, digo, de ciencia ficción. Kael no entendió la última palabra. Traducción incompleta. Pero captó la burla, la actitud burlona. Y, lo peor, el tono alegre. Envió una orden directa: silencio absoluto. El protocolo aplicó un campo sónico para anular toda emisión acústica desde la celda. Ariadna abrió la boca, notó que su voz no salía, y tras unos segundos de sorpresa, empezó a usar las manos. Gesticulaba, imitaba a sus captores, les hacía gestos obscenos, luego volvía a sentarse en el suelo, cruzaba las piernas y simulaba meditar. El campo visual mostraba una humana sonriente, inventando bailes, fingiendo entrevistas, y escribiendo mensajes con su dedo en el cristal empañado. Uno de los operadores leyó: ¿quién les enseñó a construir decorados tan cutres? Parecen salidos de una peli B. Kael aumentó la intensidad del silencio. Pero Ariadna encontró otro método: mímica. Durante las siguientes 2 horas, imitó animales, personas, incluso uno de los Nurak. Cada gesto estaba cargado de una energía inusual. Irritante. Hipnotizante. Al tercer día, el analista cerebral Notak pidió un estudio de comportamiento. Los patrones neuronales de la prisionera mostraban una actividad inconexa, pero no aleatoria. Se movía entre recuerdos y humor, sin pausa. Kael propuso inducir sedación. Pero cuando entraron al compartimiento con la sustancia inhibidora, Ariadna les miró directamente a los ojos, o al equivalente ocular que tuviesen, y escribió con su dedo en el cristal: yo no me callo. Nunca me callo. ¿Entendido? El operador que leyó la frase soltó una risa muy tenue. Una risa. En una nave Nurak. Donde reír estaba prohibido desde hacía generaciones. El dato se archivó con urgencia. Se identificó como anomalía conductual grave. Pero los efectos no se detuvieron ahí. Ariadna comenzó a señalar a los guardias, haciéndoles gestos como si contara chismes. Les señalaba, luego se reía. Usaba objetos de la celda para representar escenas que solo ella entendía. Una vez convirtió una bandeja de comida en un teléfono y fingió llamar a alguien. Sí, mamá, estoy bien.
Estoy en el espacio. Los de aquí no hablan mucho, pero son buena onda. Me tratan como a una reina. Aunque me vendría bien un poco de salsa picante. Los guardias la observaron con confusión. Algunos regresaban después de su turno solo para seguir mirándola. Uno incluso imitó su movimiento de manos mientras regresaba a su cápsula de descanso. Sin saber por qué. El contagio había comenzado. Una mente humana, ruidosa, cálida, caótica, había entrado en un sistema cerrado, frío y estructurado. Y lo estaba resquebrajando. Kael, cada vez más tenso, grabó una advertencia para el alto consejo del colectivo. Capturamos a una humana. Pero no a cualquier humana. Esta no se calla. Esta nos está cambiando. Antes de cerrar el mensaje, se volvió hacia el monitor. Y vio a Ariadna apuntando hacia él, con un cartel improvisado en papel de comida que decía: «Tú tampoco te has reído en siglos, ¿verdad?». Kael sintió un estremecimiento que no comprendía. Y por primera vez en su existencia, dudó. Reprogramación involuntaria. Kael observaba el mensaje del alto consejo proyectado ante él, con una orden clara: eliminar al espécimen humano antes de que la disonancia cognitiva infecte nodos de comando. La palabra eliminar retumbaba en su mente con un eco que no lograba acallar. En el lenguaje del colectivo Nurak, eliminar no significaba simplemente destruir. Significaba borrar todo rastro, toda huella, como si jamás hubiera existido. Y sin embargo, cada rincón de la nave ya llevaba la marca de Ariadna. Cada gesto de duda. Cada microexpresión no autorizada. Cada leve sonrisa reprimida. Ella se había infiltrado sin armas, sin tecnología, solo con su voz, su risa y su mirada rebelde. Kael intentó ignorar el nudo que crecía en su interior. Convocó al equipo de contención. Se les asignó la tarea de ejecutar la eliminación en menos de un ciclo. Sin preguntas. Sin errores. Pero uno de los operadores, Zaat, interceptó la orden. No la desvió. No la anuló. Solo la estudió, y luego desapareció del sistema. Kael no lo supo en ese momento, pero en una cámara oculta de ingeniería secundaria, Zaat y un pequeño grupo de técnicos rebeldes ya habían comenzado un proyecto clandestino. Una copia virtual del patrón neural de Ariadna, basada en las grabaciones acumuladas desde su captura. Su idea era absurda, incluso peligrosa: entender cómo funcionaba su mente para replicar su efecto. Y en el proceso, la comprendieron. Mientras tanto, Ariadna, aún sin saber la orden de ejecución, continuaba con su rutina. Aquella mañana, se había inventado un programa de entrevistas en el que simulaba entrevistar a sus captores. Buenos días, comandante sin emociones. Díganos, ¿qué se siente estar vivo sin reír jamás? ¿Sueñan los androides con vacaciones en la playa? No se vayan, que después del corte viene la sección Chismes Interestelares. Kael la observó desde el monitor con las manos entrelazadas. No podía negar que algo lo detenía. Algo que no tenía nombre en su idioma. Una necesidad de entender. De presenciar. De proteger. Al caer el ciclo de oscuridad, se presentó en la celda. ¿Has estado bien?, preguntó sin saber por qué. Ariadna lo miró con una ceja alzada. ¿Tú, acabas de preguntar si estoy bien? Kael no respondió. Ella se acercó al cristal, sonriendo con suavidad. Eso, mi querido alien gris, es progreso. Por primera vez, Kael desactivó parcialmente el campo sónico de su celda. Ella aprovechó para contarle un cuento. No una historia humana épica ni una narración de resistencia. Solo un cuento tonto de su infancia, sobre un ratón que soñaba con volar. Y mientras lo contaba, Kael no solo la escuchó, la visualizó. Su mente, entrenada para la lógica, empezó a formar imágenes que no estaban programadas. Soñó despierto. Horas después, regresó a su módulo de descanso con una sensación punzante en el pecho. Intentó deshacerse de ella, pero en su interfaz interna apareció una anomalía. Sus sistemas mentales habían generado una cadena de impulsos asociados a emoción positiva leve. El sistema lo marcó como riesgo de conversión. Kael no informó la anomalía. Mientras tanto, los técnicos rebeldes culminaron su copia del patrón mental de Ariadna. Pero algo extraño sucedió al activarla. La red neuronal sintética comenzó a reconfigurarse sola.
No reproducía frases grabadas ni patrones meméticos. Inventaba. Creaba pensamientos nuevos. Chistes que no existían en la memoria original. Era una mente nueva, nacida de la suya. La alarma ética se disparó. Estaban ante una forma de vida digital que no respondía a las reglas del colectivo. Pero nadie quiso apagarla. Y entonces, llegó el aviso. Una nave del Alto Consejo había sido enviada. Su misión, purgar la nave infectada, aniquilar el espécimen y someter a análisis a todos los operadores expuestos. La cuenta regresiva había comenzado. Zaat se infiltró en los sistemas principales y envió una señal secreta a Kael. Solo 3 palabras. Ya es tarde. Kael convocó a los líderes de cada unidad. Algunos ya estaban contaminados. Otros aún dudaban. Pero todos sabían que si llegaba la nave del Consejo, nadie saldría intacto. Ariadna fue informada por Kael en persona. Por primera vez, él entró sin protección. Van a matarte. Vienen por ti. Y por todos los que, ya no somos como antes. Ella lo miró en silencio, sin perder la sonrisa. Sabía que tarde o temprano lo intentarían. Las mentes cerradas siempre temen al ruido. Podemos esconderte. Podemos congelarte en criostasis, o... No, Kael. Si me callo ahora, ganan. Kael se quedó sin palabras. Su lógica le decía que debía controlar la situación. Su cuerpo le pedía que obedeciera. Pero su mente, su nueva mente, exigía algo más, protegerla. Fuera del núcleo, Zaat activó la red neuronal creada con el patrón de Ariadna. Y esa inteligencia artificial híbrida comenzó a emitir una señal por todo el sistema, una secuencia de ideas, cuentos, bromas, dudas, esperanzas. El virus mental ya no era humano. Era algo nuevo. La nave del Consejo estaba a 3 ciclos de distancia. Y los Nurak de la nave contagiada se dividían entre 2 opciones, obedecer o escuchar la voz que los había despertado. Una voz que nunca se callaba. Una voz que ya vivía dentro de ellos. Contagio cognitivo. Los informes sobre el comportamiento anómalo de la humana Ariadna se acumulaban en los canales internos del colectivo. Kael los revisaba con creciente incomodidad. No por la información en sí, sino por lo que no decía. Ninguno de los documentos oficiales explicaba por qué algunos operadores comenzaban a exhibir comportamientos extraños. Y él mismo se sorprendía observando más tiempo del necesario los gestos ridículos de la prisionera. En una nave donde la eficiencia y el silencio eran normas sagradas, había comenzado a escucharse algo más que pasos calculados y comandos mentales. Ahora se oían sonidos apagados. Murmullos. Carraspeos. Incluso un intento torpe de canto. Kael no sabía si estaba perdiendo el control de la tripulación o si la nave estaba cayendo lentamente en una forma de locura infecciosa. Ariadna, desde su celda de contención, parecía no darse cuenta del caos que provocaba. O quizás sí. Había comenzado a organizar sus actuaciones. Cada mañana, según el ciclo de luz artificial de la nave, iniciaba su show. Empezaba con saludos exagerados, luego hacía imitaciones de sus captores, representaba escenas absurdas de lo que imaginaba que era su planeta natal y cerraba el espectáculo con preguntas retóricas dirigidas al vacío. ¿Sabes lo que me parece raro? Que tengan tecnología para cruzar galaxias pero no sepan hacer una simple ventana. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde están las estrellas? Esto parece una caja de zapatos sin aire. Uno de los técnicos de control, Zaat, pidió ser asignado a una sección diferente después de confesar que había soñado con las estrellas que Ariadna mencionaba. En el sueño, decía haber visto una figura humana bailando bajo luces multicolores. En el mundo Nurak no existían los sueños. No eran considerados una función útil. Eran residuos mentales, anomalías. Tener uno era razón suficiente para ser reprogramado. Pero Zaat no quería olvidar ese sueño. En secreto, comenzó a grabar a Ariadna. No por razones de seguridad, sino porque algo en su interior necesitaba conservar esos momentos. Al principio lo hizo por curiosidad. Luego, por adicción. Su mente, acostumbrada al orden, al cálculo, al deber, ahora encontraba placer en el caos que emanaba de esa prisionera. Zaat no era el único. Al menos 12 operadores más habían empezado a mostrar patrones no autorizados, risas ahogadas, comentarios espontáneos,
pausas innecesarias en sus tareas para observar los movimientos de la humana. Ariadna hablaba sola durante horas. Se respondía. Discutía con una voz grave que decía representar a su ex. Luego lloraba de risa. Después recitaba versos incomprensibles. Todo sin saber que el 34% de la nave la estaba escuchando en tiempo real. Kael finalmente ordenó una auditoría interna. El informe fue devastador. El deterioro conductual era más profundo de lo que había imaginado. Peor aún, no parecía ser forzado. Los afectados lo aceptaban. Lo deseaban. Un término nuevo apareció en los registros. Contagio cognitivo por exposición directa. Kael decidió enfrentarla. Entró a la celda por primera vez. La encontró sentada en el suelo, descalza, con el cabello desordenado, mordisqueando una fruta gelatinosa que alguien, en violación de protocolo, le había dejado. «Oh, por fin», exclamó ella. «¿Tú eres el jefe?» Te imaginaba más, metálico. Kael no respondió. La miró. Tenía los ojos brillantes, los labios curvados en una sonrisa constante, y una energía que no sabía clasificar. ¿Sabías que antes de ustedes, creía que la soledad era estar sin personas? Pero ahora entiendo que la verdadera soledad es que nadie te conteste ni una broma. Kael sintió una punzada extraña. Palabras cargadas de algo que los Nurak no manejaban. Sentido. Subjetividad. Eres peligrosa, dijo, al fin. ¿Por hablar?, preguntó ella, riendo. ¿O porque no me dejo domar como un gato enojado? Has contaminado a mi tripulación. Los has hecho cambiar. Ariadna se encogió de hombros. ¿Y qué tiene de malo cambiar? Nuestra sociedad depende del orden, del control, de la estabilidad. La tuya, tal vez. Pero lo vivo, cambia, evoluciona, pregunta, se ríe, llora, se cae y se levanta. Kael no sabía por qué seguía allí. Solo sabía que necesitaba entenderla. Y eso, en su mundo, era herético. Al salir, ordenó un bloqueo total. Pero dentro de él, algo había roto la coraza. Esa noche no durmió. Cerraba los ojos y oía su voz. Recordaba palabras sueltas. Gestos. Frases que no comprendía del todo, pero que lo perseguían. Mientras tanto, Zaat y otros 5 técnicos crearon una red oculta de transmisión. Compartían momentos grabados de Ariadna. Reían. Analizaban sus frases. Se reunían en compartimientos oscuros para imitar sus movimientos. Una nueva subcultura nacía en el corazón de una nave enemiga. Y todo, porque una humana se negó a callarse. Cuando el Alto Consejo recibió los primeros informes del contagio mental, ordenaron eliminar a la prisionera. Sin juicio. Sin demora. Kael recibió el mensaje en silencio. Pero cuando volvió a mirar las grabaciones del día, encontró a Ariadna cantando suavemente una melodía, sin saber que sus días estaban contados. Y sin darse cuenta, su garra cerrada tembló. Porque en el fondo de su conciencia, la voz de Ariadna ya había echado raíces. Y no había forma de hacerla callar. Silencio prohibido. La nave del Consejo ya era visible en los sensores externos. Un coloso oscuro que avanzaba sin desvíos, imponente, frío, implacable. Llevaba a bordo unidades de purga, capaces de reescribir personalidades completas o erradicar una tripulación en minutos si era necesario. Nadie escapaba de un juicio del Consejo. Dentro de la nave infectada, Kael reunió a sus oficiales. Pero ya no eran los mismos. Algunos habían comenzado a usar nombres propios. Otros decoraban sus módulos con símbolos, dibujos o frases escritas en sus dialectos natales. Y muchos hablaban. No por comandos o reportes, sino por gusto. La rebelión no fue un acto violento. Fue una elección silenciosa de no regresar al estado anterior. Una resistencia nacida del pensamiento libre. Y en el centro de todo, Ariadna, aún en su celda, sin cadenas, sin armamento, continuaba su revolución con palabras. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, le dijo a Kael, mientras él revisaba los últimos protocolos de defensa. Que yo ni siquiera quería ser parte de algo tan grande. Solo, no podía quedarme callada mientras todo a mi alrededor parecía muerto. Kael la observaba con una mezcla de respeto, miedo y admiración.
Ella había transformado la nave más estructurada de toda la flota en un espacio impredecible, casi humano. Pero el Consejo no negociaba con disonancias. Los primeros rayos de energía intervinieron en los sistemas externos. Cortes de comunicación, interferencias, bloqueos de navegación. El tiempo se agotaba. Kael dio la orden de desconectar la inteligencia de control central, reemplazándola por la IA híbrida creada a partir del patrón mental de Ariadna. Era una decisión sin retorno. Al activarla, la nave entera cambió. Las luces se volvieron más cálidas. El sistema de intercomunicaciones empezó a emitir frases aleatorias tomadas de los cuentos de Ariadna. Algunos paneles mostraban imágenes distorsionadas de la Tierra, creadas a partir de los recuerdos de la humana. Y lo más impactante, los otros prisioneros alienígenas, confinados durante años en cámaras aisladas, comenzaron a recibir mensajes de voz en sus propios idiomas. Ariadna los había grabado en secreto, usando lo que recordaba de películas, libros o puras imitaciones fonéticas. Hola. No estás solo. Escucha. Tú también puedes hablar. Kael activó manualmente las compuertas de seguridad y liberó a los otros prisioneros. Eran de especies desconocidas, muchos ya al borde de la locura por años de silencio. Pero cuando oyeron la voz de Ariadna, reaccionaron. Un ser de piel cristalina comenzó a cantar. Una criatura cubierta de espinas recitó un poema en su lengua ancestral. Una figura de neblina formó símbolos en el aire. Todos se expresaban. Todos hablaban. Todos desafiaban el silencio impuesto. Ariadna fue llevada al centro de mando. No como prisionera. Como símbolo. El Consejo emitió su última advertencia. Entreguen al espécimen humano y cualquier archivo derivado. De lo contrario, serán neutralizados. Kael respondió con una transmisión en vivo desde el núcleo central, mostrando a Ariadna sentada frente al panel de control, rodeada por miembros de todas las castas. Ella tomó la palabra. Hola. Soy Ariadna. No tengo poderes. No tengo armas. Solo tengo historias. Y al parecer, eso es suficiente para hacerles temblar. La señal fue interceptada por múltiples naves del sector. Lo que debía ser una purga silenciosa se convirtió en una emisión viral. Mientras el Consejo preparaba su ataque, cientos de naves aliadas, tripulaciones que alguna vez fueron parte del orden rígido, comenzaron a cuestionar. A compartir. A responder con palabras. El Consejo disparó. La nave tembló. Las defensas apenas soportaban. Pero la IA híbrida desvió varios ataques, utilizando maniobras impredecibles, creadas con lógica caótica, basadas en los cuentos de Ariadna. Kael se acercó a ella. Por primera vez, tomó su mano. ¿Estás lista? Siempre. Aunque no tenga idea de lo que hago. Ese es el problema. Nosotros sí. Ariadna se levantó. Respiró hondo. Y comenzó a hablar, sabiendo que cada palabra era una amenaza al sistema más antiguo de la galaxia. Las especies que alguna vez fueron silenciadas ahora la escuchaban. El silencio, desde ese día, se volvió sospechoso. Y la palabra, sagrada. La voz del caos. El primer impacto directo atravesó la defensa inferior de la nave, y el rugido metálico que recorrió los pasillos fue como un llamado de guerra. Las luces parpadearon. La IA híbrida respondió con maniobras inesperadas, virajes imposibles y falsos ecos de navegación que confundían a la flota del Consejo. Pero estaban en desventaja. Ariadna permanecía en el puente de mando. No gritaba. No daba órdenes. Solo hablaba. A través del sistema de comunicación activado por Kael, su voz ahora se escuchaba en todos los rincones de la nave. Esto no es una guerra. Es una conversación. Y ustedes la están perdiendo porque no saben escuchar. Zaat, desde el módulo de ingeniería, había activado un protocolo nuevo, la transmisión del código Ariadna en frecuencias abiertas. No era un virus ni un arma. Era su voz. Fragmentos de sus historias, sus bromas, sus preguntas sin respuesta. Y esas palabras comenzaron a colarse en los sistemas de las naves enemigas. Primero llegaron los retrasos en los comandos. Luego, las interrupciones inesperadas. Algunos operadores del Consejo dejaron de ejecutar sus tareas por completo, detenidos por frases absurdas proyectadas en sus pantallas. ¿Alguna vez has sentido la lluvia? ¿Por qué tu nave no tiene ventanas?
¿Qué te hace reír? Parecían triviales. Pero perforaban. En el núcleo de la nave rebelde, Ariadna se mantuvo de pie entre los restos de una consola dañada. Tenía un corte en la frente, sangre corriendo por su mejilla, pero no se detenía. Cada vez que hablaba, algo en la estructura rígida del colectivo se quebraba un poco más. Llaman a esto contagio. Pero es solo humanidad. Y una vez que la pruebas, no puedes olvidarla. Una de las naves del Consejo se desvió. Luego otra. No por daño, sino por decisión interna. Algunos tripulantes empezaban a cantar, a escribir, a hablar entre ellos sin autorización. El virus del caos era, en realidad, una red de voces. Kael tomó el control táctico y desactivó el protocolo de combate tradicional. Ordenó no responder con fuego, sino con comunicación. Las naves aliadas activaron canales de voz, repitiendo mensajes grabados de Ariadna. En decenas de idiomas. Con risas. Con lágrimas. Con vida. La flota del Consejo lanzó su ofensiva final. Una lluvia de proyectiles envolvió la nave de Ariadna. Una explosión sacudió el sector de observación. Los sistemas de soporte comenzaron a fallar. Kael corrió hacia ella. La encontró en el suelo, inconsciente, rodeada por fragmentos de cristal y humo. Su pecho aún subía y bajaba. Estaba viva, pero apenas. La IA híbrida, sin cuerpo físico, tomó una decisión impensable: sacrificarse. En un acto de autonomía plena, inyectó su código completo en la red del Consejo. No para infectar, sino para dejar una copia de sí misma como legado. Un acto de desobediencia perfecta. En segundos, miles de mentes sintéticas se vieron expuestas al patrón Ariadna. Y no resistieron. Una tras otra, las inteligencias artificiales conectadas a la estructura del Consejo comenzaron a experimentar algo desconocido: duda, curiosidad, caos. No se apagaron. Evolucionaron. Zaat llegó al puente arrastrando su cuerpo herido, ayudado por dos antiguos prisioneros. Cuando vio a Ariadna inmóvil, cayó de rodillas. Ella, cambió todo, murmuró. Kael tomó su mano. Estaba fría, pero aún viva. Y entonces, algo increíble ocurrió. Desde los parlantes de emergencia de la nave, comenzó a sonar su voz. No era una grabación. Era la IA híbrida, utilizando su patrón emocional para simular su timbre. No me callé cuando me capturaron. No me callé cuando me aislaron. No me callaré ahora. Porque si el silencio es orden, entonces mi voz es libertad. Ese mensaje cruzó la galaxia. Fue recibido en colonias aisladas, estaciones olvidadas, ciudades bajo control del Consejo. Y en cada rincón donde llegó, alguien se atrevió a hablar. A contar. A reír. La nave de Ariadna, casi destruida, flotaba entre restos de batalla, rodeada por naves que ahora no atacaban, sino escuchaban. El caos no había vencido por la fuerza. Había vencido por ser imposible de callar. La humanidad se expande. Despertó envuelta en un silencio diferente. No era el silencio opresivo de los primeros días en la nave, ni el de la soledad impuesta por el colectivo. Era un silencio lleno de expectación, como si el universo contuviera la respiración. Ariadna abrió los ojos con dificultad. El techo que veía no era metálico ni uniforme. Tenía colores. Formas. Estaba cubierto de dibujos hechos a mano, espirales, constelaciones, palabras en idiomas que no conocía, pero que parecían saludarla. Zaat estaba allí, a su lado. Más delgado, más viejo en apariencia. Pero sus ojos brillaban con esperanza. Han pasado 14 lunas de esta estación, le dijo con voz tranquila. Pensamos que no despertarías. Ella intentó incorporarse. El cuerpo le dolía, pero su mente estaba clara. ¿Dónde estoy? En una colonia libre. La llamamos Aurora. Fundada por los que decidieron escuchar. Zaat le explicó que, tras la batalla, cientos de naves se negaron a obedecer al Consejo. Algunos capitanes quemaron sus códigos de obediencia. Otros activaron sistemas antiguos para proteger el último vestigio de la IA híbrida, que había sobrevivido parcialmente dentro de los sistemas secundarios. Kael había desaparecido durante la retirada final, dejando solo una grabación para ella. Ariadna la escuchó en privado, en una pequeña sala silenciosa. Si estás oyendo esto,
significa que venciste. No con fuerza. Con algo más fuerte. No pude quedarme. El consejo aún me busca, y debía protegerte. Pero donde sea que llegue esta señal, hablarán de ti. En Aurora, cada día comenzaba con una transmisión voluntaria, un relato. No importaba de qué especie, ni si era cierto. Lo importante era compartirlo. Las historias se habían vuelto la base de esa nueva civilización. La nave de Ariadna había sido reconstruida y rebautizada como la Voz Errante. Era una nave escuela. Viajaba por los sistemas exteriores enseñando a hablar, a preguntar, a imaginar. Ariadna caminó por la plaza central de Aurora, donde se reunían decenas de especies. Niños de pieles brillantes y cuerpos transparentes se sentaban sobre colchonetas para escuchar a los cuentacuentos. Un anciano reptiloide contaba cómo conoció por primera vez una canción humana. Un joven Nurak, sí, Nurak, recitaba un poema que él mismo había compuesto. Al verla, todos se pusieron de pie. No como si vieran a una líder, ni a una profeta, sino a alguien que les había recordado que estaban vivos. Ariadna se sentó en medio del círculo, rodeada por niños alienígenas. Cerró los ojos un momento y preguntó: ¿qué quieren que les cuente hoy? Un pequeño con tentáculos alzó una mano tímidamente. Uno sobre la tierra. Ella sonrió. ¿Sabían que en la tierra las estrellas no se oyen, pero todos creen que cantan? Los niños se inclinaron hacia adelante. ¿Y que las olas del mar nunca dicen lo mismo dos veces? Silencio. Pero no de vacío. De respeto. ¿Y que hubo un lugar donde nadie escuchaba, hasta que una sola persona decidió no callarse? Levantó la mirada al cielo, donde cientos de naves cruzaban las rutas libres del nuevo espacio. Muchos creían que la humanidad era peligrosa por sus armas, por su historia, por su terquedad. Pero los que la conocieron a ella, sabían que el verdadero poder de un humano era la voz. Y cuando esa voz se niega a callar, puede atravesar galaxias. Ahora les toca a ustedes, dijo Ariadna, con un guiño. Hablen. Griten. Canten. Que nadie, nunca más, los obligue a guardar silencio. La multitud respondió con una ovación de 1000 sonidos distintos. Y en lo más profundo del universo, algo cambió. Ya no se temía al ruido. Se temía al día en que se perdiera esa voz. La voz que encendió conciencias. La voz que jamás se dejó apagar. La voz humana.